Muy bien, vamos a comenzar, perdón por la tardanza. Mucho gusto a cada uno de ustedes, docentes que he tenido el privilegio de haber convivido con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta conferencia. Eh, es un gusto contar con su presencia y los voy a estar presentando para que el licenciado que me evaluará esta presentación pueda ver que sí son maestros reales. Entonces, no sé si alguno de ustedes gusta encender su cámara. Si pudiera, ahora si no, pues aquí los presento de esta manera también. Entonces, voy a iniciar acá con quien aparece de primero. Sería el profesor Toribio. Él es del Colegio Católico Asunción de María. Y ahí está. Igual tenemos a señor Evelyn. Ella también es de Colegio Católico Asunción de María, al igual que el profe Juan Esteban. Señor Elda, que ella es de el Instituto Nacional de Educación Básica, al igual que señor Lourdes. Señor Wendy es de el Colegio Católico Asunción de María igualmente. Y señor Zaida, que también es del Instituto de Educación Básica. Entonces es un gusto contar con su presencia. Voy a iniciar con esta presentación. Cualquier duda pueden levantar la manita y yo voy a estar observando. Muchas gracias. En esta conferencia estaremos hablando del plan de clase y sus elementos. Es muy importante la planificación de los aprendizajes, tanto el ver las competencias, indicadores de logros, contenidos procedimentales, pasos metodológicos, métodos, técnicas y material didáctico para nosotros como docentes. Ahora veremos lo que es el currículum nacional base, que todo lo utilizamos. Dice que el currículum nacional base es el que nos dice es un marco de referencia que establece los objetivos y contenidos educativos para los diferentes niveles de enseñanza en Guatemala. Podemos ver que existen de todos los grados, ¿verdad? Está desde preprimaria, primaria, hasta básicos, y es más que nada un marco de referencia, dice acá. Y podemos observar que Stenhouse en 1975 definió el currículum como un intento de comunicar los principios esenciales y características de una propuesta educativa, de manera que sea abierta a discusión crítica y pueda ser implementada. Esto nos quiere decir que el currículum nacional base nos es como una referencia o una guía a lo que nosotros podemos hacer como docentes. Esto quiere decir que es abierto a cambios, que nosotros podemos hacer ciertos cambios, adaptándolo, ¿verdad?, a nuestro entorno y a nosotros cómo queremos dar nuestra clase. Entonces no es que esté fijado y, como dicen algunos, tallado en piedra, sino que nosotros podemos modificarlo para dar de una mejor manera nuestras clases. ¿Qué es lo que contiene el CNB? Yo creo que todos a estas instancias ya hemos visto un CNB y hemos trabajado con él. Y lo que contiene son las competencias. Y nos dice, en el Currículo Nacional Base, el CNB de Guatemala, las competencias se definen como la capacidad o disposición que una persona ha desarrollado para enfrentar y resolver problemas de la vida cotidiana y generar nuevos conocimientos, que esto es lo que buscamos con los niños, ¿verdad? Que lo que nosotros les enseñemos les sirvan para la vida, les sirva para resolver los problemas de la vida, lo que se les vaya presentando y que tengan nuevos conocimientos. También tenemos lo que son los indicadores de logro, que los indicadores de logro son evidencias medibles y observables que permiten evaluar si los estudiantes están alcanzando las competencias establecidas en el currículo. Como lo dice su nombre, ¿verdad? Indica el logro que los estudiantes han
han alcanzado. Estos indicadores ayudan a determinar el nivel de progreso y éxito en el aprendizaje de los estudiantes. También tenemos lo que es el contenido de aprendizaje. Los contenidos de aprendizaje son los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se enseñan y se aprenden en el proceso educativo. En el contexto de CNB, los contenidos se clasifican en 3 tipos. Está el primero, que es el contenido, que son los contenidos conceptuales. Estos se refieren a los hechos, datos y conceptos. Son los conocimientos teóricos que los estudiantes deben aprender. Este es como todos los contenidos, ¿verdad? Que cuando nosotros los damos, donde viene quizá incluso historia, o aquí nos da un ejemplo, la clasificación de los polinomios, identificación de los organelos de la célula animal, es todo el tipo de contenido que viene así como para saber, más se da en historia, ¿verdad? Cuando a nosotros nos cuentan la historia de lo que pasó hace tiempos, o ese tipo de cosas son los contenidos conceptuales, porque vienen las definiciones de lo que es, y también se da, por ejemplo, en matemáticas, cuando nosotros vemos lo que son las fracciones, ¿verdad? También necesitamos un poquito de teoría antes de venir a realizar todo lo demás. Entonces, la teoría, por ejemplo, estamos explicando las fracciones y les decimos las partes, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo otro? Y entonces eso es como el contenido conceptual, donde nosotros explicamos más como las definiciones y este tipo de cosas que necesitamos saber. También tenemos lo que son los contenidos procedimentales y están relacionados con habilidades y destrezas. Se centran en los procesos y actividades que los estudiantes deben realizar. Volviendo al ejemplo de las fracciones, estas sí es, por ejemplo, cuando nosotros ya vamos a realizar o nos enseñan a realizar ya las fracciones, ¿verdad? Entonces nosotros aprendemos a realizarlas y ya las vamos a realizar. Entonces, aquí nos traen otros ejemplos que dice cálculo y aplicación de las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Y así hay varios contenidos procedimentales donde nosotros aprendemos a hacer las cosas, ¿verdad? Lo aprendemos a realizar. Y también tenemos lo que son los contenidos actitudinales, que volviendo al ejemplo de las fracciones, podría ser cuando, por ejemplo, le enseñamos al alumno a no rendirse, ¿verdad? Pero no me sale, pero le enseñamos a que no se rinda, a que tenga ese ánimo, a que pueda sobrellevar, ¿verdad?, los problemas de la vida, porque los problemas de la vida no solo se nos dan a la hora de vender algo y resolver una suma, sino que también a la hora de que nosotros podamos interactuar con las personas, a la hora de que nosotros podamos tener una convivencia sana con los demás. Entonces, todo lo que se refiere a actitudes son lo que nos enseñan los contenidos actitudinales. Dice que se enfocan en valores y actitudes. Buscan desarrollar comportamientos y actitudes positivas en los estudiantes. Y como ejemplo nos trae aprecio por las obras estéticas propias y de los demás, y también la participación espontánea en diálogos con compañeros. Ahora vamos a lo siguiente, que son las metodologías innovadoras de aprendizaje y enseñanza. ¿Qué son las metodologías innovadoras de aprendizaje y enseñanza? Nos dice que las metodologías innovadoras de aprendizaje y enseñanza son enfoques pedagógicos que buscan mejorar la efectividad del proceso educativo, adaptándose a las necesidades y contextos actuales. Estas metodologías promueven un aprendizaje más activo, participativo y centrado en el estudiante. ¿Qué pasa? Yo creo que en el pasado la mayoría de nosotros experimentó lo que era una educación tradicional. ¿Y qué pasaba en la educación tradicional? Era que nosotros llegábamos a las aulas, nos sentábamos y recibíamos toda la información del docente, ¿verdad? Nosotros no teníamos participación en la clase. Era el docente el que nos hablaba y nos hablaba casi igual que ahora, ¿verdad? Como en esta conferencia, pero esto es una conferencia. Pasaba en las clases,
donde el docente era el único que explicaba y nos daba más que nada el conocimiento, era el que tenía el conocimiento y el alumno era solamente el receptor. Ahora, las metodologías innovadoras del aprendizaje y enseñanza nos vienen a mostrar otras formas de nosotros aprender y de que nuestra clase mejore, ¿verdad? De no recibir o no impartir esas clases con metodología tradicional donde el alumno quizás se aburre, el alumno pues le llega a disgustar el ir a clases porque siente todo quizá muy rutinario o que no es, o sea, o a veces ya le cuesta, ¿verdad? Que se le quede todo por ese tipo de educación que se recibe muy tradicional. Y entonces nos vienen las metodologías innovadoras de aprendizaje y enseñanza a enseñarnos varios métodos que nosotros podemos utilizar para nuestras clases, para que nuestras clases sean más activas, para que los estudiantes ¿verdad? Lleguen y tengan más ganas de aprender o simplemente que nos ayude a nosotros darles el conocimiento o nosotros poder enseñarles de una mejor manera. Y aquí traigo varios ejemplos, que son estos. Primero vemos el método basado en proyectos. No sé si habían escuchado de este método. La verdad, este método es muy efectivo, es el que nosotros nos aplican como estudiantes de la Universidad Rafael Andívar. Nosotros no hacemos evaluaciones, nosotros tenemos, a nosotros nos aplican el método basado en proyectos. Nos dice acá, este implica que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades a través de la elaboración de proyectos que responden a preguntas o problemas reales. Este método fomenta la investigación, la colaboración y la aplicación práctica del conocimiento. Y eso es lo que a nosotros nos mandan a hacer, ¿verdad? Nosotros llegamos y no es solamente un paso, sino que nosotros tenemos que primero investigar o incluso en estos dos cursos que estábamos recibiendo tuve que ir a hacer observaciones al INED. Entonces empezamos con observaciones, con investigación y al final pues se entrega un producto final. Y entonces este método basado en proyectos es muy efectivo y me he dado cuenta, por ejemplo, con la investigación, ¿verdad? Nosotros indagamos de todo lo necesario para saberlo, para saber sobre cierto tema. Y aparte de que nosotros indagamos y que ahí se nos va quedando como todo lo que vamos investigando, también tenemos lo que son las observaciones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver lo que sucede en la vida real, ya en un caso completamente real. No solamente ejemplos, ese tipo de cosas, sino que ya nosotros experimentamos de verdad todo lo que nosotros estamos investigando. Y aparte de investigar, entregamos un producto final que en este caso sería como la aplicación de una clase que yo di y así existen varios proyectos que nosotros podemos utilizar para que los alumnos vayan pues conociendo de verdad, experimentando, ¿verdad? En carne propia lo que es todos estos tipos de temas que nosotros podemos explicar con este método. Ahora también tenemos lo que es el método aula invertida. Este también ya lo experimenté yo y nos dice que es un enfoque donde los estudiantes se familiarizan con el contenido en casa a través de videos o lecturas y luego utilizan el tiempo de clase para actividades prácticas y discusiones. Este método nos puede ayudar incluso para para que nuestra clase sea más concisa, ¿verdad? Para que nosotros logremos dar una clase ya de una mejor manera porque los estudiantes ya han estudiado anteriormente lo que se va a tratar en la clase. Entonces llegan los alumnos ya con los conocimientos previos y solamente respondemos las dudas que puedan surgir del tema que nosotros estamos explicando. También tenemos lo que es el método basado en el pensamiento y dice que este se centra en enseñar a los estudiantes a pensar de manera crítica y creativa. Este enfoque promueve habilidades de pensamiento profundo, resolución de problemas.
y Robert Schwartz es un autor destacado en este campo. El método de pensamiento se centra en enseñar a los estudiantes a pensar de manera crítica y creativa. Pasa lo mismo que nosotros les ponemos, ¿verdad? Quizá un problema de la vida real, donde ellos tienen que pensar cómo solucionar ese tipo de cosas y van aprendiendo de esa manera mucho mejor que de otras maneras, ¿verdad? También tenemos lo que es el método de aprendizaje cooperativo, que yo siento que ya se usa más en la actualidad y dice, el aprendizaje cooperativo implica que los estudiantes trabajen juntos en pequeños grupos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este método fomenta la colaboración, la comunicación y la interdependencia positiva. Este método yo creo que es muy efectivo, la verdad. El trabajar con los demás nos ayuda no solo a, como dice acá, el intercambio de conocimientos, porque lo que yo no sé, tal vez lo sabe alguien más y lo que no sabe alguien más, tal vez yo lo sé. Entonces podemos nosotros intercambiar esos conocimientos y nos ayudan a construir un mejor aprendizaje. Pero aparte de eso, también nos ayuda a la convivencia. A nosotros como estudiantes, ¿verdad? O a los estudiantes aún más pequeños, les puede ayudar para que ellos vayan aprendiendo a convivir con las demás personas, a poder tener una sana convivencia y poder escuchar las opiniones de los demás, tomarlas en cuenta y que no sea para ellos quizá eh, motivo de alguna discusión o o problemas, ¿verdad? Sino que ellos aprendan a convivir con los demás y aprendan a lidiar, ¿verdad? Con los diferentes pensamientos que cada persona puede tener. También tenemos lo que es el método de gamificación y este es muy querido por los estudiantes. La gamificación aplica elementos de juego en contextos educativos para motivar y aumentar la participación de los estudiantes. Este enfoque utiliza mecánicas de juego como puntos, niveles y recompensas para hacer el aprendizaje más atractivo. El método de gamificación, es básicamente jugar, pero aprender jugando. Entonces, en este método yo lo he visto más con los niños pequeños, ¿verdad? Con los niños de primaria o los niños de preprimaria, que a ellos les encanta jugar. Entonces, a ellos se les enseña jugando, porque esa es la manera en la que ellos hacen que ellos quieran, ¿verdad? Aprender, porque ellos dicen, yo quiero jugar, pero no se dan cuenta, ¿verdad? Que entre los juegos ellos están aprendiendo. Entonces, es un método muy efectivo para ellos. Y también para los grandes, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, en básico, estamos como, bueno, me pasaba a mí que estábamos como aburridos, ¿verdad? De solo recibir y sentados todo el día y escribiendo todo el día. Entonces, este tipo de métodos nos ayudan a levantar el ánimo y nosotros poder adquirir esos conocimientos de una manera más contentos, ¿verdad? Con más, ¿cómo decirlo? Más motivación. Y es y está probado que la motivación ayuda mucho a los estudiantes a que puedan adquirir más conocimientos porque los adquieren con alegría, ¿verdad? También tenemos lo que son las técnicas. Y las técnicas educativas son procedimientos y métodos utilizados por los docentes para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas técnicas buscan hacer que el aprendizaje, sea más efectivo, significativo y atractivo para los estudiantes. Y aquí hay algunos ejemplos de técnicas. Y tenemos el primero, técnica de lluvia de ideas. Yo creo que todos hemos conocido ya esta técnica. Y es verdad, aquí nos dice la lluvia de ideas, brainstorming, es una técnica para generar ideas en grupo. Fue desarrollada por Alex Osborne. Esta técnica nos ayuda a que nosotros podamos decir lo primero que nosotros imaginemos sobre un tema. Si a nosotros nos dan un tema y nos dice, denme lo primero que ustedes piensan,
Entonces nos ayuda a generar más ideas, ¿verdad? ¿Qué piensan de la educación? ¿Qué es la educación? Y quizá un alumno venga y diga, yo opino que la educación es aprender, es leer, es escribir. Y así vamos llenando, ¿verdad? Creando esta lluvia de ideas donde al final podemos compartir, ¿verdad? Nuestros conocimientos con los demás. También tenemos lo que es la técnica de la pregunta. Y yo creo que esta técnica es muy utilizada por los docentes, a veces incluso inconscientemente. A mí me pasa, yo no soy docente, o sea, no estoy ejerciendo todavía, pero yo en la iglesia, ¿verdad? Yo doy clases a los niños. Entonces, me pasa que cuando yo estoy contando una historia, por ejemplo, de Jesús, yo vengo y les hago preguntas durante la historia y eso les ayuda, ¿verdad?, a que ellos puedan seguir prestando atención, porque muchas veces si los únicos que hablamos somos nosotros y vamos narrando y narrando y narrando, ellos al paso del tiempo van perdiendo la atención. En cambio, cuando se les empieza a preguntar, ellos como que activan su mente y ya empiezan a escuchar de verdad para poder responder las siguientes preguntas. Nos dice acá que la técnica de la pregunta se utiliza para fomentar el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes. También tenemos lo que es la técnica de la exposición. Nos dice que la técnica de la exposición implica la presentación de información por parte del docente, generalmente en forma de conferencia. La técnica de la exposición es muy importante también en la educación, porque hemos dicho, ¿verdad? Que, por ejemplo, la educación tradicional, que es más que el docente habla y habla, pero no siempre es malo. La técnica de la exposición es muy útil para los estudiantes porque si no, ¿cómo vamos a adquirir ciertos conocimientos también en el aula? Necesitamos de la exposición del docente, que el docente pase y él pueda explicarnos, ¿verdad? Muchas veces los diferentes temas de los que vamos a tratar. Y también nos sirve la exposición de los estudiantes, ¿verdad? Porque esto hace que los estudiantes pues puedan investigar un poquito más del tema, indagar un poquito más y para explicarlo de una mejor manera ante sus compañeros y además también nos ayuda para que ellos vayan mejorando para que ellos vayan adquiriendo esta habilidad, ¿verdad? De poder hablar en público, de poder expresarse y ya sin miedo. También tenemos lo que es la técnica de mapas mentales. Los mapas mentales son diagramas que representan palabras, ideas, tareas u otros conceptos vinculados y organizados radialmente. Los mapas mentales, ¿verdad? Generalmente los vemos hechos en el papel, donde escribimos la idea principal y de la idea principal van saliendo como otras ideas secundarias, todo tipo de datos y eso nos ayuda mucho a recopilar información sobre un tema y poder plasmarla de una mejor manera para que a nosotros se nos quede más, ¿verdad? Y podamos entender mejor un tema. Ahora tenemos lo que son los pasos metodológicos. Estos pasos metodológicos son sugeridos por el CNB y como primer paso metodológico tenemos lo que son los conocimientos previos. Estos pasos metodológicos nos ayudan a crear un mejor plan de clase y tenemos los 5 pasos que empieza con conocimientos previos, luego sigue conocimientos nuevos, luego sigue ejercitación de conocimientos, luego sigue aplicación de conocimientos y de último está la evaluación formativa. ¿Qué son los conocimientos previos? Nos dice que en el paso de conocimientos previos, dice que este paso implica identificar y activar los conocimientos que los estudiantes ya poseen sobre un tema. Es fundamental para conectar lo nuevo con lo conocido, facilitando así un aprendizaje más significativo. Esto quiere decir que nosotros llegamos al aula y en lugar de empezar nosotros a
a dar el conocimiento nuevo, empezar a explicar todo lo que es nuestro tema, nosotros podemos venir y preguntarles a los estudiantes con las diferentes técnicas, ¿verdad? Ya sea con la lluvia de ideas, con el método, la técnica de la pregunta. Nosotros venimos y les preguntamos, ¿qué conocen ustedes sobre este tema? Y entonces ellos ya nos van diciendo, ¿verdad? Lo que ellos quizá han escuchado, lo que ellos quizá ya sabían o tenían alguna idea por ahí. Ellos nos lo van diciendo y esto va activando, ¿verdad? El, los conocimientos y eso hace que el aprendizaje significativo sea más fácil de alcanzar. También después de los conocimientos previos, el siguiente paso que nos propone el CNB son los conocimientos nuevos, que dice que en esta etapa se introduce la nueva información o habilidades que los estudiantes deben aprender. Es importante presentar el contenido de manera clara, estructurada, para facilitar su comprensión. Y aquí, como les decía, nosotros ya podemos introducir como nuevo conocimiento el tema a tratar y lo podemos hacer a través de las diferentes técnicas que nosotros tengamos. Podemos también darles videos a los estudiantes o podemos nosotros pues, utilizar la técnica de la exposición o podemos hacerlo a través de libros, a través de lecturas. Hay muchas formas para darles a los estudiantes los conocimientos nuevos. También tenemos lo que es ejercitación de los conocimientos. Aquí los estudiantes practican y refuerzan lo aprendido a través de actividades y ejercicios. Esta práctica ayuda a consolidar el conocimiento y desarrollar habilidades. No sé si ustedes llegaron a dar este tipo de actividades en clase, que era donde a mí de pequeña me llegaron a dar, donde yo tenía que escribir ejercicio. Y entonces, por ejemplo, nos daban un tema de comunicación y lenguaje o de matemáticas, que es más fácil de explicar, ¿verdad? De matemáticas, nosotros estábamos aprendiendo, por ejemplo, las divisiones. Y nos ponían ejercicio y nos ponían unas divisiones para que nosotros fuéramos ejercitando, ¿verdad? Todo eso ya aprendido. Y eso es aparte, ¿verdad?, de la tarea. Entonces nosotros ejercitamos nuestros conocimientos, lo que nosotros vamos aprendiendo para mejorar nuestras habilidades. También tenemos lo que es la aplicación de conocimientos. En este paso los estudiantes aplican lo que han aprendido en situaciones reales o simuladas. Esto le permite ver con relevancia y utilidad el conocimiento en contextos prácticos. Entonces, volviendo al ejemplo de matemáticas, ¿verdad? A nosotros nos dieron como, por ejemplo, practicamos las divisiones. En ejercitación de conocimientos quizá nos vinieron divisiones solo con los números, pero ya en la aplicación de conocimientos nos puede venir un problema, ¿verdad? Donde Margarita vendió 5 cinco panes y todo ese tipo de problemas, ¿verdad? Que nosotros llegamos a recibir en matemáticas. Entonces eso ya es la aplicación de conocimientos, donde lo aplicamos a problemas reales o simulados. También tenemos lo que es la evaluación formativa. Y nos dice que la evaluación formativa es un proceso continuo que permite monitorear el progreso de los estudiantes y ajustar la enseñanza según sea necesario. Esta evaluación se centra en el desarrollo y mejora continua del aprendizaje. Aquí vamos evaluando, ¿verdad? Si nuestro método nos está funcionando, si hay algo que mejorar con los estudiantes y vamos nosotros sabiendo de qué manera podemos cambiar para bien. Ahora tenemos lo que es el material didáctico y nos dice que el material didáctico se refiere a los recursos educativos diseñados para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos materiales pueden ser físicos como libros y juegos educativos o digitales como videos y aplicaciones interactivas. No sé si ustedes ya se han dado cuenta de las aplicaciones que han salido para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, esta aplicación que yo estoy utilizando, que es Genially, tiene para incluir juegos y hay otros que son en sí solo para juegos y todo este tipo de cosas podemos integrarlos, ¿verdad? Lo que es el material didáctico, todo lo que es virtual y que nos ayudan a dar una
una clase más didáctica, ¿verdad? Más eh, donde los niños incluso, o los alumnos, perdón, se emocionan, ¿verdad? Porque ven algo nuevo, incluso también con el material físico, que lo vemos, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? El aula de párvulos y vemos en las paredes y en todos lados un montón de material y es que eso a ellos les ayuda mucho porque ellos apenas están empezando como y necesitan mucho como el observar, ¿verdad? Los colores y todo esto les ayuda a aprender. Es igual, de igual manera con los grandes, ¿verdad? Pero muchas veces ya lo dejamos como de lado. Por ejemplo, aquí les tengo lo que es esta nubecita con papelitos y es que esta podría ser una forma de nosotros aplicar lo que es la lluvia de ideas. Entonces yo, por ejemplo, llevé mi nube, la pego y luego hago que los alumnos escriban en cada una de estas tiritas como la idea que tuvieron sobre el tema, ellos lo van pegando, entonces hace que la actividad, ¿verdad?, se vuelva más dinámica, que ellos estén más contentos y pues les alegra un poquito más. Aquí nos dice por qué debería usar material didáctico. Y dice que facilita el aprendizaje, ayuda a los estudiantes a comprender y retener la información de manera más efectiva. En lo personal me ayuda mucho el tener como el visualizar o poder tener presente, ¿verdad? Todo esto, este material didáctico, porque hace que a uno ya se le quede de una mejor manera. Y por ejemplo, uno está en el examen, ¿verdad?, respondiendo y dice, ¿dónde vi esto? Y se recuerda del material, entonces uno puede recordarse, ¿verdad?, de todo lo que aprendió en ese momento. Dice, motiva a los estudiantes, diseñado para despertar el interés y la curiosidad, lo que puede aumentar, lo que puede aumentar la participación activa en el aula. Apoya diferentes estilos de aprendizaje, estructura el contenido y fomenta la interacción. Esto es todo. Muchísimas gracias por haberme prestado atención. Muchísimas gracias por haber entrado este, a esta conferencia. Es un gusto contar con su presencia, de verdad. Si tienen alguna duda, pueden en este momento hacerme alguna pregunta y veo que ya entraron muchísimos más. Muchísimas gracias. Quiero ver porque luego no me aparece cuando levantan la manita. Aquí hay una pregunta. Dice, ay, a ver. ¿Cómo podríamos encajar todo esto en una secuencia didáctica? Muy bien, lo que podríamos hacer con esto es que a la hora de nosotros planificar, ¿verdad? Nosotros podemos integrar lo que son los pasos metodológicos, que son estos que hace un ratito les mostré. Lo voy a poner de nuevo en pantalla. Oh, está por acá. Que son estos. A la hora de nosotros ver a planificar nuestra clase, podemos incluir lo que son los pasos metodológicos y esto nos ayuda a planificarlo de una mejor manera. Entonces, por ejemplo, en conocimientos previos, para cuando estoy planificando, en conocimientos previos pongo que voy a hacer una lluvia de ideas, la técnica de lluvia de ideas. Entonces, en conocimientos nuevos, la técnica de exposición.
En ejercitación de conocimientos voy a hacer la técnica de mapas conceptuales. Entonces mando a los alumnos a que realicen los mapas y así están ejercitando los conocimientos ya aprendidos. En la aplicación de conocimientos eh, los mando, se podría poner que ellos den una exposición, ¿verdad? Entonces ellos ya están aplicando lo que ellos saben en la evaluación formativa. Yo puedo hacer la técnica de la pregunta y así de varias maneras nosotros podemos integrar todo lo que es los métodos, las técnicas en cada una de nuestras clases, ¿verdad? ¿Hay alguna posibilidad de que pueda? Claro que sí. Yo les mandaría, eh, les mando el link. Que me copió el link y se los mando por acá. Listo, está ahí el link para que puedan observar la presentación. Y muchísimas gracias. De verdad es un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias por haber ingresado a esta conferencia. Espero que todo lo hablado aquí pues les haya sido útil para quizá aplicar, ¿verdad? Ciertos métodos que quizá no conocíamos y ya pues hacer de nuestra clase, ¿verdad? Un mejor ambiente para los alumnos y que puedan pues ellos aprender de una manera más didáctica, con más alegría, entusiasmo y que podamos nosotros también como docentes innovar en la educación. Entonces, muchísimas gracias por su presencia. De verdad es un gusto para mí contar con cada uno de ustedes. Entonces, damos fin a esta conferencia y les deseo una bonita noche. Muchísimas gracias. Y nos podríamos retirar. Muchísimas gracias de nuevo. Feliz noche. Feliz noche, profe. Muy bien, esta fue la conferencia de... Muy bien, esta fue la conferencia. Muchos docentes se estuvieron uniendo durante la clase, entonces no pude presentar a todos, pero presenté a 7 al inicio de esta llamada y hubieron varios que ingresaron después, que la mayoría son del establecimiento del Colegio Católico Asunción de María y el establecimiento del Instituto Nacional de Educación Básica. Aquí tenemos a varios maestros que preguntaron e interactuaron y esta fue la conferencia que estuve realizando. Feliz noche.